Saludos, hermanos y amigos. Este es el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar el por qué damos ofrendas en los días santos y si estas ofrendas son requeridas para todos o si son voluntarias. ¿Y qué tan grandes deben ser estas ofrendas? Las iglesias de este mundo reciben sus ofrendas de muchas maneras. Algunos hacen servicios de recaudación de fondos, otros reciben taxes del gobierno, así como sucede en Europa. Otras toman la ofrenda cada domingo y otras piden contribuciones a través de radio y televisión. En la continuación de la Iglesia de Dios buscamos a Dios que nos provea de nuestras necesidades. Y es que Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, provee todas las cosas que necesitamos. Aún así, Jesucristo provee todas las necesidades de la Iglesia a través de personas. Él instruye, Él ordena, Él inspira y Él influencia a los humanos para que provean por todas esas necesidades. Dependiendo la condición espiritual de la iglesia y las necesidades reales, no necesariamente lo que la iglesia quiere, Dios provee. Por supuesto, Dios es el dueño de todo y Él va a suplir todas las necesidades dependiendo de lo que la iglesia necesite, basado en nuestra actitud colectiva y nuestra condición espiritual. ¿Cómo hace el Señor esto? A través de diezmos y ofrendas de los miembros y en ocasiones de personas que no son miembros de la iglesia que también proveen sus diezmos y ofrendas. En adición a los diezmos y ofrendas, también hay ofrendas de los días santos. Si buscas en las escrituras no encontrarás el término específico de ofrendas de los días santos, pero utilizamos ese término porque explica básicamente lo que sucede. Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 16, empezando en el verso 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según lo que el Eterno tu Dios te hubiere bendecido. Como vemos, hay una orden de dar ofrenda en el día de las semanas, que en el Nuevo Testamento se conoce como la fiesta de Pentecostés. ¿Es esta la única ofrenda que se debe dar en un día santo? Por supuesto que no. Miremos el verso 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Me gustaría cubrir un par de puntos concernientes a estas escrituras. Primero, aquí se mencionan 3 ofrendas, pero son 7 celebraciones en el año. ¿Es que Dios no quiere ofrendas en 4 de las 7 celebraciones? La cosa no es así. Este comando se está refiriendo a 3 periodos o 3 épocas de tiempo. La fiesta de la Pascua sucede antes de que comiencen los días de panes sin levadura. Y esto sucede al principio de la primavera y se toman ofrendas en el primer día y en el último día de panes sin levadura. La fiesta de Pentecostés sucede, mucho más tarde en la primavera. Y las 4 celebraciones finales, que son el día de trompetas, el día de expiación, el día de tabernáculos. Las fiestas de tabernáculos y el último gran día, todas son observadas al final del verano o principio de la caída. La caída es lo mismo que otras personas lo conocen como el otoño. Y todos estos tiempos están basados en las estaciones del hemisferio norte. Esto es muy diferente a lo que se ve en el hemisferio sur, pero si utilizamos el calendario bíblico, pues entonces seguimos el orden y siempre van a coincidir con las estaciones del hemisferio norte. Me gustaría leer algo de la revista Las Buenas Nuevas que cubre acerca de estos puntos que estoy hablando. La publicación se hizo en septiembre de 1983.
Entonces, el término 3 veces en Deuteronomio 16, 16 al 17 se refiere a estas 3 estaciones e incluyen todas las fiestas, como una cuestión de conveniencia para el dador y para aquellos que reciben y procesan los dones. La Iglesia de Dios tradicionalmente ha recolectado estas ofrendas en los 7 días festivos o días santos. El siguiente punto que debemos tener en cuenta es que este comando está dirigido a los hombres. Note pasajes similares en Éxodo 23, 14 al 17 y Éxodo 34, versos 22 al 23. A veces, debido al embarazo o a los niños pequeños, es posible que las mujeres no puedan recorrer la distancia requerida para algunos de los festivales. Este no es el caso con los hombres. Normalmente, por supuesto, se espera que asista toda la familia, así como las viudas y los huérfanos. No hay ninguna prohibición contra las mujeres que también presenten un regalo. Incluso si enviudaron, como podríamos concluir en una situación algo similar en Marcos 12:42, las mujeres que hacen ofrendas son ciertamente bendecidas por Dios. Hoy, por ejemplo, la circuncisión es del corazón y no de carne. Romanos 2:29. Y todos los verdaderos cristianos, hombres y mujeres, deberían querer apoyar la obra de Dios como sea que puedan. Y si afuera de las fiestas y celebraciones recibimos diezmos y ofrendas de todos, hombres y mujeres, por supuesto. Todos debemos nuestro diezmo, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, continuamos leyendo el artículo. Contribuya de acuerdo con la bendición de Dios. El lugar en el que se presentarán estos dones es el lugar que Dios elija, no el cual nosotros elijamos. Si tuviéramos la oportunidad de elegir, algunos podrían quedarse en casa o ir a algún otro lugar, en lugar de reunirse con el resto de la iglesia en el lugar asignado. Es responsabilidad del liderazgo de la iglesia, guiado por Dios, determinar el lugar. El último punto de este pasaje se relaciona con el tamaño del regalo o ofrenda. La cantidad que debemos debe corresponder a la cantidad que Dios nos ha bendecido. Cuando Dios bendice a alguien de una manera especial o generosa, la persona debe responder proporcionalmente con una ofrenda generosa. Si Dios no ha bendecido al individuo, entonces Dios no espera una ofrenda tan grande. Dios no espera tanto de los pobres y necesitados como de los que están relativamente bien. Pero recuerde, después de que Dios nos bendice, Él observa para ver cuánto creemos en Él nos ha bendecido. Al observar el tipo de aprecio que mostramos en el tamaño de nuestra ofrenda. También hay una ley de naturaleza que debemos considerar, así como una ley espiritual, como está mencionada muchas veces en la Escritura. Una de ellas es Corintios capítulo 9, verso 6. Y es que tú recoges lo que tú siembras. Si eres un granjero y tú no cultivas, bueno, no vas a tener cosecha. Y si siembras poco, bueno, vas a tener poca cosecha. Pero si siembras la totalidad de tus tierras, pues entonces vas a recibir la totalidad de esa siembra. Y es que cuando los granjeros ellos plantan, ellos también toman en consideración otras condiciones para determinar el tamaño y la calidad de la cosecha. Basado en las semillas, el tiempo, la condición de la tierra, la presencia de insectos que puedan dañar, la lluvia, etc. Y de esto debemos aprender que nosotros debemos realizar diferentes labores, como cultivar, echar agua, quitar el rastrojo. Y es que hay que tener presente que Dios es el que produce el crecimiento. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 6. Aquí hay una aplicación espiritual. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que
planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Noten que Dios da el crecimiento de acuerdo a su propia labor. Dios utilizó al apóstol Pablo en la analogía del que cultiva y de esta manera ilustrar o inspirar a los corintianos que ellos debían ser generosos con los santos que vivían en Jerusalén, los cuales habían sido golpeados por una época de necesidad y hambre. Me gustaría hacer una referencia acerca de lo que la iglesia en los 80s escribió acerca del que da con alegría. Pero antes de eso, vayamos primero a 2 Corintios, capítulo 8. Verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora leamos 2 Corintios capítulo 9, 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hay que tener en cuenta de que nuestra actitud hace la diferencia. Pero continuemos al siguiente verso, verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay algo interesante que se me olvidaba mencionar aquí. La palabra griega que se utiliza para describir la palabra alegre en el español, algunos lexicones la describen como gracia. Entonces, Dios quiere que demos con gracia y con alegría y no con tristeza. Así que tengamos cuidado de tener la actitud correcta. Continuemos en 2 Corintios capítulo 9. Esta vez leeré versos 8 al 11. Y poderoso es Dios que hace que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres su justicia permanente para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es muy interesante que habla de darle a los pobres, y esa es una de las cosas que en la continuación de la Iglesia de Dios probablemente lo hacemos mucho más que cualquiera de las otras iglesias grandes que son iglesias de Dios. Y estoy casi seguro de que en porcentaje de lo que recibimos nosotros damos más a los grupos pobres si nos compararan con otras iglesias de nuestro tamaño. Ten por seguro que tus ofrendas no solamente apoyan la labor de Dios, pero también van para el soporte de algunos de los pobres. Ahora, históricamente, los miembros de las iglesias de Dios han tratado de diferentes maneras cómo presentar las ofrendas. Algunos dicen que no debemos preocuparnos mucho acerca de eso y que en eso del último minuto hacemos una improvisación y figuramos algo. Y algunas veces eso funciona muy bien, pero otras veces causa que no haya mucho que tengamos para dar. Mi esposa y yo lo que hacemos es que ahorramos a través del año para poder dar. Claro, no damos todo ese ahorro en una ofrenda, pero la dividimos para darlas en las diferentes ofrendas. Y otras personas lo hacen de una manera muy diferente. Pero algo que yo aprendí en la Iglesia de Dios es que las ofrendas de los días santos ayudan a causar que la obra progrese. Y lo que sucede es que las ganancias cambian a través del año. Y otras veces también gastos suceden a través del año. Y esto resulta en menos dinero disponible, pero las ofrendas de los días santos ayudan a balancear. Y de esta manera muchas cosas se pueden lograr. Y esto nos ayuda a nosotros a apoyar diferentes actividades a través del mundo. Y esas actividades nos ayudan a cumplir escrituras como Mateo 24, 14.
y que es predicar el Evangelio para testimonio. También Mateo 28, versos 18 al 20, que es hacer discípulos en las naciones y enseñarle todas las cosas que Él nos enseñó o nos mandó. También incluye Romanos 11:25 y que tiene que ver con hacer cumplir la plenitud de los gentiles. En otras palabras, que el número de gentiles se cumpla. Ahora me gustaría leer Gálatas capítulo 6, versos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a lo que lo incluye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues hay que hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y no nos desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a los de la familia de la fe. No seas engañado y no seas tibio. Haz tu parte, y eso incluye dar en las ofrendas de los días santos. Concerniente a la continuación en la iglesia de Dios, no pienses que el dinero que tú vas a dar va a venir a mí o a mi esposa. Nosotros no tomamos dinero de la iglesia. En cuestión de cómo se puede dar, mucha gente le gustaría enviar por correo, así que nuestra dirección por correo es Continuing Church of God, 1036 W. Grand Avenue, Groove Beach, California, 93433. También muchas personas quieren dar a través de la aplicación PayPal. Puedes dirigirte a la página de cdlidd.es en la pestaña de donaciones. Esa es la página en español. Personas que viven en Canadá, ellos pueden ir a la página canadiense. Y las personas que están en Nueva Zelanda, bueno, deben ir a la página de Nueva Zelanda. De esta manera, sus donaciones pueden ser deducidas de sus impuestos. Resumen, ¿por qué tenemos ofrendas en los días santos? Bueno, porque Dios lo ordena, porque es bueno para la obra y es inclusive muy bueno para la persona que da o entrega esa donación. Y Dios bendice a aquellos que hacen, ¿no? Y no solamente escuchan. Ayúdanos a ayudar a los hermanos pobres. Ayúdanos a apoyar la obra. Ayúdanos con la obra, de la cual Dios quiere que tú seas partícipe. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.